Bienvenidos a un nuevo video. Te saluda con mucho gusto el profesor Geomani. Hola alumnos y alumnas, ¿qué tal? Bienvenidos al resumen de hoy. Asignatura Valores. Un conflicto, una oportunidad, aprendizaje esperado. Reconstruye un estilo de comunicación asertiva para manejar el enojo al resolver un conflicto dentro de su comunidad. Hoy vamos a aprender a reconstruir un estilo de comunicación asertiva para manejar nuestro enojo al resolver conflictos. La comunicación asertiva es expresar nuestras emociones, en este caso las del enojo, con claridad y respeto. Por ejemplo, si estás molesto o molesta, debes de detenerte un poco antes de decir algo y así evitar herir a los demás. Siempre va a existir una forma de hacer algo con las emociones para sentirnos mejor. Por ejemplo, si te gusta pintar, dibujar, crear y cantar, hay algo que puede hacerte sentir bien. ¿Qué te gusta hacer con tus emociones? ¿Qué haces cuando te sientes enojada o enojado? Es importante reconocer lo que sientes, especialmente cuando es una emoción tan intensa y a veces incontrolable como el enojo. Hay personas que reaccionan de forma agresiva con su enojo, y esto ocurre cuando las actitudes se guían por el impulso. No nos damos cuenta que en ocasiones hacemos sentir mal a nuestros amigos o amigas con esas actitudes. Es importante tener una actitud de respeto y empatía con nuestros amigos cuando estén enojados, pero nosotros cuando nos enojemos también hay que respetar a los demás. El enojo es una emoción que puede llevarnos a tener respuestas agresivas que lastiman a los demás. El enojo, cuando lo regulamos, nos ayuda a protegernos ante una situación aflictiva y también nos ayuda a convivir con los demás. El reto de hoy: escribe en tu bitácora de vida la respuesta a la siguiente pregunta. ¿Qué aprendiste hoy sobre la comunicación asertiva para resolver conflictos? Asignatura Español. Aprendiendo a leer y escribir en lengua indígena y en español. Aprendizaje esperado. Produce textos bilingües. Énfasis: fortalecer las habilidades de la lectura y escritura en lengua indígena y en español. En la sesión de hoy vamos a aprender a escribir en idioma tutunaco y en español. Tutunaco quiere decir totonaco. Para empezar, quiero comentar que los maestros que han empezado a escribir en tutunaco son muy pocos. De entre ellos, Manuel Zainos, poeta totonaco de Ixtepec, Puebla. Sus textos los escribe sobre la cultura totonaca y sobre la naturaleza. Pedro Pérez Luna es otro de los escritores que ha traducido textos a idiomas originarios, por ejemplo, El Principito, un libro que ya seguramente tú conoces. Para empezar, vamos a identificar las normas de escritura del idioma tutunaco. El alfabeto totonaco consta de 23 letras, como se muestra a continuación. Estamos observando algunas palabras en tutunaco, como se fue, sangre, mediodía, mitad, jicote, zorrillo, muerto, aguacate y puerco. Este idioma también cuenta con su propia norma de escritura y muchas veces las personas que lo han hablado han empezado a investigar y a escribir en este idioma, ya que ello permite registrar los conocimientos de los pueblos originarios. Una forma muy útil para promover los idiomas originarios es escribiéndolos y también escribir lo que sus abuelos y padres cuentan para que queden registrados en la historia y esta no se pierda. Es importante que te animes a escribir en un idioma originario. Puedes empezar escribiendo algún cuento, algún poema, leyendas, cantos, entre otros. En lo particular, a mí me gustaría mucho aprender algún idioma originario de los que existen en México. En pantalla estamos observando palabras que empiezan con la letra X y que están escritas en idioma tutunaco. Producto de estas palabras es este texto que se llama La Melpa de Juan. Como puedes apreciar, está en idioma tutunaco y en español. Esta es una forma para iniciarse en la lectoescritura de este idioma. Recuerda que la escritura del tutunaco va a ser distinta a la del español en el orden de las palabras y las frases. La técnica que se acaba de mostrar para escribir en totonaco y español es muy interesante. El reto de hoy: ya que conoces el alfabeto tutunaco, como bien ya se mencionó, consta de 23 letras, elabora un alfabeto ilustrado como se muestra en el siguiente ejemplo. Asignatura Inglés. Peticiones, aprendizaje esperado. Comprende expresiones para aceptar o rechazar peticiones. Énfasis: escucha y explora expresiones para aceptar peticiones. ¿Qué vamos a aprender? Comprenderemos expresiones para aceptar o rechazar peticiones. Are you ready? ¿Estás listo? Para entrar un poco en calor, realiza el siguiente juego. Do you want to play? ¿Quieres jugarlo? Siempre es muy divertido moverte un poco.
Además de moverte, vas a recordar vocabulario que has usado en lecciones anteriores. Fíjate muy bien, se deben usar indicaciones. Left, right, north, east, south, west. La otra persona dice left, brincas a la izquierda. Si dice right, brincas a la derecha. Para iniciar debemos conocer algunas palabras que te van a servir para conectar ideas. If, que en español significa sí. Tenías entendido que sí se dice yes, pero if no es un sí afirmativo, es un sí condicional y se utiliza cuando quieres hablar de una acción y su consecuencia. Fíjate muy bien en estos ejemplos. If you eat all your food, I can give you a dessert. Si te comes toda tu comida, puedo darte un postre. En cambio, un sí de afirmación se emplea de esta manera. Do you like apples? ¿Te gustan las manzanas? Yes, I do. Sí me gustan. ¿Ves la diferencia? Debes de considerar que también en español hay una diferencia. El sí de afirmación tiene acento y el sí de condición no lleva acento. Entonces el sí de afirmación es yes, el sí de condición es if. ¿Qué otras palabras podrías usar para conectar ideas en inglés? Otras palabras pueden ser then, entonces, and y because. ¿Por qué? Because se usa para dar una razón. Asignatura Matemáticas, buscando el factor constante entre tablas, aprendizaje esperado, identificación y aplicación del factor constante de proporcionalidad en casos sencillos. Seguiremos identificando el factor constante de proporcionalidad al establecer las relaciones entre los valores dados en las tablas. En la sesión de hoy vas a consolidar el concepto de factor constante al estudiar en tablas de proporcionalidad la relación que existe entre los valores de dos conjuntos de datos. En pantalla estamos observando los datos de una tabla que proporciona Leonardo, un alumno de Ciudad Victoria, Tamaulipas. Él cuenta que su abuelo José se dedica a la venta de naranjas y utiliza una tabla como esta para anotar las ventas del día, pero se le ensució y se le borraron algunos datos y ya no sabe lo que vendió. Entonces vamos a ayudarlo a él y a su abuelito a completar la tabla. Si vemos la tabla, encontraremos los datos que ayudarán a resolver este desafío. Tomando los datos que están completos, como la pareja del 4 con el 16, encontrarás que si multiplicas el 4 por el 4, el resultado es 16. Luego en la pareja de 10 y 40 pesos, hacemos lo mismo, multiplicamos el 10 por el 4 y da 40. Y en la pareja del 8 y el 32, el 8 lo multiplicamos por el 4 y nos dará 32. Ahora calcula el número que debes multiplicar por el dato de la izquierda para obtener el de la derecha. El número que tenemos que utilizar es el 4, pero en vez de multiplicar tenemos que dividir, en este caso 68 entre 4. Recuerda que el factor constante en este caso es el número que multiplicando a cualquiera de los datos de la columna izquierda da como resultado los datos de la derecha. Para obtener los datos faltantes en una tabla, necesitamos al menos conocer una pareja de datos para encontrar el factor constante. Entonces, la tabla del señor José quedaría de esta manera. Ahora vamos a resolver el desafío matemático 35, tablas de proporcionalidad, en la página 76 de nuestro libro. Para encontrar el factor constante en la tabla 1, tomamos el primer par de variables de la tabla. Dividimos entonces 30 entre el 6 y el resultado es 5. El factor constante es el número 5. Otra forma de comprobar es multiplicar los datos de la columna izquierda por el factor constante y ver que los resultados sean los datos de la columna derecha. En la tabla 2, el factor común es el número 8, porque tomando la tercera fila al multiplicar el 5 por 8 resulta 40. Y para comprobarlo, divide 40 entre 5 y te da 8. Ese es el factor constante, el número 8. Para encontrar el factor constante en la tabla 3, toma la menor pareja de datos. El 3 multiplicado por 12 resulta en 36. Entonces el factor constante es el número 12. Como ves, es muy sencillo encontrar el factor constante en alguna tabla. Espero este video haya sido de tu agrado. Gracias por tu atención. No olvides darle me gusta y dejar tu suscripción. Cuídate mucho, estudia mucho, querido y querida alumna. ¡Hasta la próxima!